Donde quieras que estés, te doy la bienvenida al canal. En esta oportunidad desarrollaré algunos conceptos básicos sobre el estadio evolutivo tribal. Previamente me gustaría hacer algunas reflexiones respecto a cuál es el sentido de la difusión de este ordenamiento conceptual. Mi entendimiento es que si nosotros podríamos observar y comprender cómo se dinamiza la energía, muchos de nosotros desarrollaríamos un mejor discernimiento respecto al funcionamiento de nuestra vida en todos los ámbitos. Es decir, que entiendo que desplegando nuestros discernimientos sobre cómo opera la energía a través de la fuerza creadora de la conciencia, podríamos lograr dinámicas sociales y humanas en todos los ámbitos más amplias, profundas y complejas. También quiero hacer una breve referencia a mi entendimiento de la evolución. Lo primero que voy a decir es que la propuesta de mis conversaciones no tiene que ver en ningún momento con sugerir que todos deberíamos alcanzar elevados estadios evolutivos. No estoy diciendo esto. No estoy diciendo que para evolucionar como humanidad, como civilización, deberíamos alcanzar todos determinados estadios evolutivos. Cada uno está atravesando el estadio que le corresponde. Todo está bien. De ninguna manera las actuales paradojas, contradicciones e irresolubles problemas en apariencia se superarían si todos alcanzaríamos la quinta dimensión o algo por el estilo. Es más, he observado a través de los procesos evolutivos que determinadas personas desarrollan peligrosas escisiones en la psiquis a partir de estos entendimientos erróneos que se corresponde al olón de conciencia de sentido, es decir, a nuestras creencias, a lo que le da sentido a nuestra vida. Pero muchas veces los olones materiales, emocionales, cognitivos, están rezagados. Y es más relevante la integración de los distintos olones que alcanzar estadios evolutivos avanzados. Esto es importante que se comprenda, porque gran parte de los problemas que tenemos se corresponden a estos espejitos de colores respecto a la evolución humana. Muchas veces se habla de las grandes evoluciones humanas y cuando alguien se da vuelta, realmente funciona en un mundo material de otro estadio de conciencia y debe operar en esa dinámica de energías. Dicho esto, obviamente, bienvenido nuestro progreso evolutivo. Es un gran esfuerzo progresar en discernimiento, en percepción, en experiencias. Pero reitero, es más significativo para la evolución la integración de las diferentes organizaciones de energía en el ser humano. También diré, previamente a iniciar esta secuencia de los estadios evolutivos de la conciencia humana, que la conciencia es contenedora de la psiquis, es decir, que la conciencia genera su propia dinámica de energía y dentro de ella tenemos
el desarrollo de todos los entendimientos y conocimiento alcanzado en torno al estudio de la psiquis. Esto lo desarrollaré específicamente en un video cuando desarrollemos el tema de la evolución humana. Ahora voy a iniciar mi recorrido por el estadio evolutivo tribal. En el estadio tribal, el poder creador de la conciencia integrará la necesidad de pertenencia para la supervivencia. En lo social, emerge con los primitivos agrupamientos humanos. En lo individual, en lo personal, los primeros años de los infantes y en las etapas evolutivas, donde se experimenta una fuerte indiferenciación y dependencia respecto a alguna matriz. Este es un tema muy interesante porque hay muchas personas que sus solones emocionales, materiales e incluso cognitivos en esta vida les ha tocado el estadio evolutivo tribal y difícilmente puedan salir de la matriz de pertenencia en ese olón evolutivo en el cual transitan. En esta instancia evolutiva, la conciencia, ¿cuál es el aprendizaje de la conciencia? Es la autoconciencia de pertenencia a una matriz. ¿Cuál es la sensación que tiene el estadio tribal? Tiene la sensación, adentro sobrevivimos, afuera morimos, adentro lo conocido, afuera lo peligroso. Existimos si pertenecemos, morimos si nos extraviamos. Somos en la tierra, los dioses lo han querido. Aclamamos sus favores, tememos sus castigos. Esto es una alegoría que la llamé existir es pertenecer. Una alegoría es algo que nos evoca ese sentir de un flujo determinado de energía. Veamos un poquito el estadio tribal, cómo organiza la energía. En el estadio tribal, reitero, el poder creador de la conciencia humana integra la necesidad de pertenencia para la supervivencia. En lo social, emerge con los primitivos agrupamientos humanos. En lo individual, en los primeros años del infante y en las etapas evolutivas, donde se experimenta una fuerte indiferenciación y dependencia de alguna matriz. En esta instancia evolutiva, la conciencia alcanzará la autoconciencia de pertenencia a una matriz. Podemos pensar que estamos hablando de tiempos lejanos, pero no es así. Muchas personas, muchos grupos humanos, transitan en alguno de sus solones el estadio tribal. Esto por un lado. Por otro lado, como iremos viendo progresivamente, el avance evolutivo a otro estadio implica necesariamente la integración de sus predecesores. Vamos a observar que en el estadio actual de la civilización, que es la conciencia egocéntrica, que dicho sea de paso, es la que está colapsando, tiene integrado en su funcionamiento al estadio tribal.
Entonces, avancemos primero para comprender la dinámica del estadio tribal. Como decía, en épocas primitivas los hombres recorrían enormes distancias persiguiendo sus presas. En alguna guarida las mujeres la crían. En otro recodo, el erguido homínido de hombre descubrirá el proceso de la naturaleza. De una semilla crecía una planta, piensa, podré hacerlo, y se dispone a plantar la semilla. Se afianza en la deshabitada tierra. Entonces, específicamente, la pregunta que vamos a respondernos en cada estadio evolutivo es: ¿cuál es el poder que subyace en la conciencia tribal? ¿Por qué el poder? ¿Qué es el poder? ¿Por qué surge el poder como una cuestión relevante en cada estadio? Podríamos entender al poder como una fuerza o una voluntad que, aplicada en una dirección determinada, con un propósito específico, tiene la capacidad de crear, organizar, transformar o destruir formas. Ahora haré un comentario en general sobre el poder. La fuerza, la dirección y el propósito se organiza a partir de ideas. La idea, en este caso, es la idea de la pertenencia para la supervivencia. De creencias, afuera está lo peligroso, adentro lo que me protege. De ideologías, las ideas de lo que son las cosas. Y ya si nos acercamos a nuestro tiempo, podemos hablar de sistemas jurídicos, pero en el emergente estadio tribal, podemos hablar de sistemas normativos. Las normas que organizan una realidad son el sistema de lo que hoy podemos entender como un sistema jurídico, lo permitido y lo prohibido. En nuestro tiempo, la fuerza y dirección y propósito lo dan los sistemas políticos, el dinero, el conocimiento, las tecnologías. Esto es un comentario en general sobre distintos factores que iremos desarrollando más específicamente en cada uno de los estadios evolutivos. Pero no solamente lo hecho por el hombre determina la fuerza y dirección y propósito. Muchos eventos naturales generan determinadas realidades. Entonces, los seres humanos somos energía. Todo lo existente es energía. Lo construido emerge de un único magma, la energía. Y en la organización social y humana, el poder creador de la conciencia moldea esas energías a través de la fuerza, dirección y propósito. La fuerza en la conciencia tribal retiene la energía dentro de una interioridad, de una matrix que se percibe, conoce y experimenta como única. La dirección de la energía fluye de manera introvertida y fusionada. Esto es muy relevante en los procesos evolutivos personales, dado que, como dije anteriormente, la conciencia es contenedora de la psiquis. Y veremos en otros videos la relación entre la dinámica de la psiquis y la dinámica de la conciencia. Necesariamente,
en la dinámica de la conciencia, la energía fluye introvertida y fusionada. Podríamos tener desde el aspecto psíquico, desde el tipo psicológico, una persona extrovertida, con lo cual se empieza a complejizar nuestro entendimiento del funcionamiento humano. Eso fue una acotación para ir perfilando algunos temas que son necesarios abordar. Las percepciones e interpretaciones están condicionadas por las subjetividades que resuenan en la interioridad de la matriz. En el interior, todos son la tribu. Existen solo algunas diferenciaciones dictadas por los dioses, o por los padres, o por los ancestros, o por ese grupo, o por esa tribu a la que pertenecemos. O cómo ha sido desde los tiempos primordiales. Cada uno tiene un rol dentro de esa realidad percibida. El patriarca, el guerrero, el cazador, el chamán de la tribu, cada uno tendrá su rol. El propósito, o sea, el principio inteligente que subyace en una organización de energía tribal es la autoconciencia de la inevitable pertenencia a una matriz que asegure la supervivencia. Aquí la conciencia humana percibe, conoce y experimenta que existir es pertenecer, o que pertenecer es existir. Es decir, que este estadio subyace en nuestra propia evolución, la necesidad de la pertenencia para la existencia. Lo externo se percibe y entiende y experimenta como insondable, misterioso, temido. Veamos un poquito la dinámica de la energía de la conciencia tribal. La energía fluye en una interioridad. Queda en esa interioridad circulando la energía en una matriz, no matrix. El otro aspecto que les comenté que íbamos a analizar en cada estadio tiene que ver con la integración de los estadios anteriores. Un estadio se trata de un núcleo de fuerza que organiza la energía. Para ordenar la observación de la conciencia, yo propongo una serie de abstracciones, entendimientos básicos que nos permiten orientar nuestra observación. Lo que yo llamo la sexta abstracción dice que cada estadio es un núcleo de fuerza que integra al estadio actual, al precedente y al anterior al precedente y mucho más. Pero para simplificar esta primera aproximación diré que el estadio actual es el tribal. La conciencia en este estadio es el estadio de aprendizaje. La conciencia empuja, dinamiza la energía de la forma propia, del entorno y de las otras formas que están en contacto con ella hacia la interioridad de la matriz de manera introvertida. ¿Qué estadio está anterior al tribal? Es un tema que no lo abordo en esta relación de estadios, pero en estadios anteriores la conciencia aprendió a fusionarse con otras formas, por lo cual este estadio está impregnado de motivaciones
de fusión. El impulso a la fusión en algún punto se experimenta como una necesidad más potente que la necesidad de pertenencia a la matriz. Lo que estoy diciendo es que en cada estadio vamos a tener en el estadio el aprendizaje del estadio y en ese estadio ya se aprendió, si queremos decirlo así, un estadio precedente. Y el estadio precedente constituye lo que motiva al estadio del que estamos hablando. Lo que motiva la pertenencia a una matriz o que existir es pertenecer, lo que favorece, lo que empuja a ese estadio, en este caso, es una motivación de fusión. Y anterior a la fusión, el estadio anterior al precedente, que es un logro, o sea, quien está en una matriz de pertenencia ya tiene totalmente integrado la realidad de la supervivencia. Bueno, como es el primer acercamiento a los estadios evolutivos y estamos como en el primer escalón que estoy proponiendo, como ven, hay muchos anteriores, como dije, e intermedios, lo que intento transmitir y que quede claro es que cada estadio es un núcleo de fuerza que tiene una dinámica de integración de la energía. El núcleo de fuerza en este estadio entiende como natural la lucha por la supervivencia, que es lo que logró ya en otros estadios precedentes. Experimenta una potente necesidad de fusión, que es lo que motiva. ¿Por qué no se va de la tribu? Porque estamos fusionados. Y dinamiza la energía de manera matricial e introvertida, el aprendizaje. Este núcleo de fuerza se evidencia en todas las formas, las sociales y las individuales creadas por la conciencia humana. Y en los distintos planos físicos materiales, ya veremos cómo en este estadio empiezan a emerger los conceptos de intercambio posteriormente. Veremos un poquito y eso va a ser el origen del aspecto material del dinero actual. O los aspectos emocionales. He observado muchas personas cuyos estadios evolutivos emocionales transitan el estadio tribal. Hago paréntesis. Imaginemos que estas personas que transitan un estadio evolutivo tribal, se les propone en el desarrollo del olón de sentido, alcanzar estadios de espiritualidad de dimensiones para grandes iniciados. La diferencia de olones hace que por esa diferencia, esa inconsistencia evolutiva, se filtre la temida sombra. Y así tenemos, y lo voy a decir, estos casos de grandes gurúes que terminan armando tribus, sectas, en las cuales la temida sombra hace estragos, violaciones, abusos, estafas. ¿Cómo podemos explicar estas realidades? Estos son las peligrosas escisiones que se producen en la integración necesaria de los distintos olones de conciencia. Entonces, a partir de esto que les he comentado, que tiene que ver con simplemente dos aspectos, la fuerza, dirección y propósito en cada estadio, y cómo se integra ese estadio
cómo se desarrolla evolutivamente el estadio, quedan muchísimos temas por desarrollar. Específicamente, qué procesos mentales, lingüísticos y deseos predominan en el estadio tribal, cómo se organizan los roles dentro de lo percibido por cada estadio. Esto sí lo voy a desarrollar cuando desarrollemos el tema del diseño de las matrix o de los domos de una civilización. ¿Cómo evoluciona lo aprendido en el estadio tribal? Bueno, son todos, por lo menos estos son grandes interrogantes. En el estadio tribal vamos a ver que dentro de los procesos mentales emerge con mucha fuerza la posibilidad de la mente práctica, el hacer, pero es un tema todavía más amplio. Bueno, hasta aquí es una presentación del estadio de conciencia tribal. Hemos llegado al final de este video. Suscríbete, no me tengo que olvidar de que te suscribas y próximamente tendrás disponible los estadios evolutivos, dioses de poder, conciencia egocéntrica, conciencia sensible y conciencia integradora. Te espero. Chau, chau.